Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cuando la película Ratatouille salió en el 2007, se convirtió en el cuarto estreno más taquillero en Francia. La atención al detalle y la exactitud de las escenas en donde se preparaba comida fueron celebradas por la gente. En una entrevista de 1999, el economista Milton Friedman dijo que era cuestión de tiempo para que existiera una forma de dinero descentralizada en Internet. Una predicción bastante acertada sobre el Bitcoin y las criptomonedas, años antes de que se volvieran populares. Existe un ave llamada indicadora que se encarga de guiar a los humanos a los panales de abejas y se alimenta de las larvas y la cera que dejan después de que la persona que guió toma la miel. En los 60s, la compañía General Electric diseñó un sistema para que un astronauta cayera desde el espacio a la Tierra sin dañarse, en caso de una emergencia. Consistía en una bolsa de plástico que se llenaba de espuma de poliuretano, un pequeño motor y un paracaídas. Todo cabía en una mochila. Se hizo un prototipo, pero no le interesó a la NASA. El director de la nueva película de Batman, Matt Reeves, mencionó en una entrevista que su versión de Bruce Wayne, protagonizado por el actor Robert Pattinson, está en parte basado en el vocalista de la banda Nirvana, Kurt Cobain. Los sistemas regulatorios de la presión arterial en el cuello de las jirafas inspiraron un nuevo tipo de traje antifuerza G, que permitió a un piloto de avión aguantar 9 Gs, el tiempo suficiente para completar un cubo Rubik mientras hablaba. Normalmente el cuerpo humano no puede soportar más de 5 Gs sin desmayarse. Hubo una guerra que duró 335 años entre los holandeses y las islas Sorlingas que no tuvo consecuencias, ya que se les había olvidado a los holandeses. Fue hasta 1986 que firmaron un tratado de paz después de que fueron contactados por un historiador de las islas. Y si no, nunca se hubieran dado cuenta. Cuando estornudamos, el aire puede salir disparado de la boca a más de 150 km por hora, velocidad que podría ser considerada según la escala Saffir-Simpson como un huracán categoría 2. El programador del juego Space Invaders, Tomohiro Nishikado, descubrió que la carga del procesador para correr el juego disminuía conforme había menos naves en la pantalla. En lugar de tratar de corregir esto, lo dejó para dar la sensación de incremento de dificultad, convirtiéndose en el primer juego que implementó algo así. El primer país que prohibió las bolsas de plástico desechables fue Ruanda, en el continente africano. Esta ley se aplicó en el 2008 y desde entonces muchos otros países han seguido el ejemplo. Existen más de 30 historias de civilizaciones en todo el mundo que relatan un supuesto diluvio universal. Esto viene desde culturas de la Edad de Bronce y la historia neolítica. Prácticamente cada civilización antigua tenía su versión. La primera secuencia generada por computadora que se usó en una película pertenece a una escena en Star Trek II Wrath of Khan de 1982, en la que se puede observar una demostración en la que sale el terreno de un planeta y otras gráficas digitales. El estudio que hizo esta secuencia fue comprado por Steve Jobs después de que vio esto y poco después se convirtió en Pixar. La ciudad con más población en donde se habla francés no es París ni Montreal. Se trata de Kinshasa, la capital de la República del Congo, en donde habitan más de 10 millones de personas. En el 2014 se descubrieron 3 nuevas especies de avispa del género Kerebata en Papúa Nueva Guinea, y el nombre que les pusieron claramente proviene de los presentadores del programa Top Gear, Kerebata Clarksoni, Hammondy y James Magee. Arqueólogos encontraron un pan fosilizado que se hizo en Pompeya en el siglo I. Este pan estaba estampado con una inscripción romana que era requerida por las panaderías para prevenir las imitaciones. La película del 2012 Skyfall revivió la industria de las navajas de afeitar clásicas, debido a que se usan en una escena. Una compañía que las fabrica pasó de hacer 8,000 al año a tener órdenes por un total de más de 100,000 navajas.
El director George Miller le pidió a su esposa Margaret Sixel que editara su película Mad Max Fury Road, a pesar de que nunca había trabajado con escenas de acción antes. Mencionó que si hubiera dejado que la editaran los mismos de siempre, se hubiera visto como cualquier otra película de acción. Gracias a esto, Margaret ganó el Oscar por su trabajo de edición en el filme. Cuando salió la película de Pokémon en el año 2000, el Vaticano emitió un mensaje de parte del Papa Juan Pablo II en donde le dio su bendición a la franquicia y mencionó que no tenía efectos dañinos a la moral, poniendo fin a todos los rumores que decían que Pikachu era diabólico y esas cosas. El edificio Reynolds, que está en Carolina del Norte, Estados Unidos, construido en 1929, fue tomado como inspiración de diseño para hacer el Empire State 2 años después. Se dice que cada año los empleados del Empire State le mandan una tarjeta del Día del Padre a los del edificio Reynolds como homenaje. Para poder manejar un auto en Singapur, tienes que sacar un permiso de pertenencia que se obtiene normalmente por una subasta, por lo que su precio es variable. Cuando hay alta demanda, el permiso puede costar hasta más caro que el propio auto. El primer álbum de la banda Electric Light Orchestra fue lanzado en Estados Unidos con el título No Answer, sin respuesta. Esto debido a un malentendido que sucedió cuando el asistente de la compañía de discos trató de llamar por teléfono para que le dijeran el nombre y como no le contestaron, solamente escribió una nota que decía sin respuesta. A diferencia de todas las demás partes del cuerpo, la córnea no recibe el oxígeno que necesita de la sangre, lo obtiene directamente del aire. Después de que el personaje Ben Wyatt de la serie Parks and Recreation hizo un juego de mesa ficticio llamado Conos de Dunshire, la compañía creadora del popular juego Catán hizo una versión real del juego y la vendió como edición limitada. En la Edad Media y hasta 1800 era común que se llevaran a la corte animales como perros, cerdos, vacas e incluso ratas para ser juzgados si se les acusaba de haber roto alguna ley o por faltas a la moral. La fortuna del profesor de la Universidad de Stanford, David Sheridan, que se calcula en $11,000 millones, la obtuvo gracias a las inversiones que hizo en las ideas de sus alumnos, principalmente porque fue el primer inversionista de Google. Los peces de agua dulce no toman agua, solo la absorben mediante su piel por ósmosis, mientras que los peces de agua salada sí toman agua por la boca también. El poeta y escritor italiano Dante Alighieri fue exiliado de la ciudad de Florencia en el año 1300, acusado de corrupción. Podía ser sentenciado si regresaba. Escribió sus grandes obras, incluyendo la Divina Comedia, en el exilio. En junio de 2008, casi 700 años después de su muerte, la ciudad de Florencia lo perdonó. Hace unos años, las lecturas de mano, en las que supuestamente se puede adivinar tu suerte de acuerdo a las marcas en la palma de tu mano, se volvieron tan populares en Japón que muchas personas acudieron a cirujanos plásticos para que les hicieran una modificación de sus líneas naturales y así de alguna forma cambiar su destino. El azufre contiene los 3 colores primarios. En estado sólido es amarillo, en estado líquido es rojo y cuando se quema es azul. El nombre de la ciudad de Gotham del universo de Batman viene del apodo que le pusieron a la ciudad de Nueva York, mencionado por primera vez por el escritor Washington Irving en 1807, y no se lo puso con tanto cariño, ya que Gotham significa literalmente Goat's Town o pueblo de las cabras en inglés antiguo. El sistema de ferrocarriles de alta velocidad de Japón, el Shinkansen, a pesar de sus más de 50 años de existencia, nunca ha tenido un percance en donde haya salido lesionada alguna persona. Sus trenes pueden llegar a circular hasta 360 km por hora. El príncipe de Johor en Malasia, Tunku Ismail, salió una vez a saludar a mujeres con unos guantes de juguete de Hulk. Esto lo hizo como una forma de burlarse de los códigos estrictos religiosos que le impedían estrechar la mano de cualquier mujer sin usar guantes. El 70% de todos los condimentos en el mundo son producidos en India. La Constitución Mexicana de 1917 fue el primer documento oficial del mundo que estableció que la educación es un derecho básico de todas las personas.
La torre donde se encuentra la famosa campana Big Ben en Londres, Inglaterra, se está inclinando considerablemente. Según estimaciones, dentro de 4000 años va a tener el mismo ángulo que la torre de Pisa tiene actualmente, pero todavía falta demasiado tiempo para eso. La vez que se ha movido más dinero físicamente fue durante la Segunda Guerra Mundial. Se movieron 186.332 lingotes de oro y más de 200 toneladas de oro que fueron enviadas desde Reino Unido a Canadá. Se logró hacer todo el proceso sin perder ni una sola moneda, ni un solo gramo. El condimento de wasabi se le ponía al sushi originalmente para eliminar las bacterias y parásitos en el pescado. Actualmente las condiciones sanitarias son mejores y ya no es necesario, pero se quedó porque a mucha gente le gustó el sabor. La Universidad de Harvard tiene un fondo de 53.000 millones de dólares. Eso es más que el Producto Interno Bruto de países como Túnez o Venezuela. Aún así, en promedio, una carrera en esta universidad cuesta alrededor de $50.000 al año. El taguá o pecarí del Chaco es un animal que se pensaba que estaba extinto. Se le conocía solamente por estudios de fósiles encontrados desde 1930, hasta que en 1971 se encontraron ejemplares en Argentina y Paraguay. La leche congelada puede ser guardada por mucho tiempo, incluso años, sin que se eche a perder. El nombre de los parques de diversiones Six Flags, que significa 6 banderas, se refiere a las 6 diferentes naciones que han gobernado Texas en algún momento: España, Francia, México, la República de Texas, Estados Unidos y los Estados Confederados. Hubo una época durante la dinastía Han en China que le cobraban un impuesto especial a las mujeres solteras. En cambio, a las mujeres que tenían hijos les reducían impuestos durante 3 años. En los años 20 había gente que estaba en contra de poner crucigramas en los periódicos, debido a que pensaban que podían contribuir al analfabetismo. En Italia construyeron una corte especial para poder llevar a cabo el juicio de 475 miembros de la mafia que habían sido detenidos. Este juicio duró desde 1986 hasta 1992 y hasta la fecha es uno de los juicios más grandes que se han llevado a cabo. Existen casi 50.000 caracteres kanji para la escritura del idioma japonés. Sin embargo, los estudiantes solo tienen que aprenderse 2.136 para poder leer bien. La historia antigua de Suecia es prácticamente desconocida, debido a que no existen documentos escritos de antes del siglo XII en ese país. Según los libros de historia, no hay una fecha concreta que se pueda establecer como la fundación del Reino de Suecia. La ausencia de gravedad provoca que sea imposible saber si tu vejiga está llena. Esto es porque los nervios receptores no sienten el peso del líquido. Por esta razón, los astronautas van al baño cada 2 horas de forma programada. La palabra robot se usó por primera vez en la obra de teatro RUR en 1920 y viene del término trabajo duro o siervo en idioma eslavo antiguo y checo. El mejor jugador de hockey de todos los tiempos, Wayne Gretzky, era tan dominante que muchas ligas de fantasía de hockey para apostar comenzaron a dividir sus estadísticas en 2, los goles y las asistencias, mientras que todos los demás jugadores las tenían combinadas. Los humanos caminamos en círculos cuando nos perdemos, a menos que tengamos un punto de referencia externo que pertenezca al terreno. Esto se demostró en un programa de televisión en Alemania, en donde dejaron caminar en un campo abierto a personas con los ojos vendados y los siguieron con GPS. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.